Gracias. Muy buenas tardes a todos. Hoy es jueves 4 de junio de 2020. Le damos una cordial bienvenida a la presentación Refuerzo Vial con Geosintéticos, que ha organizado el Colegio de Ingenieros Civiles, que forma parte de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y que es patrocinado por las empresas panameñas GeoGreen Engineering Inc. y ProGeo. Mi nombre es Tatiana Encalada, yo soy ingeniera civil, soy miembro activo del COICI y seré la moderadora en el día de hoy. Antes de seguir, deseamos extenderles una invitación a todos los participantes a que nos sigan en las diferentes redes sociales del colegio, mismas que verán en la presentación, a lo largo de toda nuestra presentación. A nivel mundial, la tecnología de los geosintéticos, sus aplicaciones y métodos de diseño han tenido una amplia divulgación y crecimiento. Sin embargo, en Panamá ha sido muy poco lo que se ha avanzado en este sentido, y el país está rezagado en la materia sin aprovechar los beneficios de tal tecnología. Solo algunas entidades como la ACP, que es el principal impulsor en diseños con geosintéticos, algunos docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá y limitadamente el MOP tienen como parte de sus procedimientos el uso de geosintéticos. Las empresas privadas, en busca de aumentar la eficiencia para sus proyectos y la llegada de empresas extranjeras, han impulsado un poco más esta tecnología en los últimos años, destacando las empresas mineras y los puertos. Por estas razones, un grupo de profesionales nacionales capacitados en la materia ha unido esfuerzos desde hace años para crear el capítulo de Panamá del International Geosynthetic Society, IGS, cuyo presidente es el ingeniero Amador Hassel, y su vicepresidente es el ingeniero Nicomedes Alexis Vergara, ambos miembros de la Comisión de Geotecnia del COICI, con la participación de profesionales de la talla de los ingenieros José Harris y Abdiel Batista, entre otros. Para esto contaremos hoy con la exposición del ingeniero y compañero gremial, el ingeniero Nicomedes Vergara, quien además es el coordinador de la Comisión de Geotecnia de nuestro Colegio de Ingenieros Civiles. A continuación, entonces, les voy a pasar a explicar brevemente la dinámica en la que desarrollaremos estos temas. Primero vamos a hacer una presentación del expositor, vamos a hacer el desarrollo del webinar y vamos entonces a hacer las preguntas en donde ustedes las van a copiar directamente en el chat. Al final de la exposición del ingeniero Vergara, entonces, voy a proceder a leer las preguntas y él a responderlas. Vamos a hablar ahora un poquito más sobre el ingeniero Nicomedes Vergara. El ingeniero Nicomedes Vergara es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con maestría en geotecnia de la Universidad Tecnológica de Panamá y una maestría en docencia superior de la UNESID, Panamá. Posee un posgrado en hidráulica que estudió en Venezuela y una especialidad en aplicaciones de geosintéticos y su diseño en Colombia. Su experiencia técnica en este campo es muy amplia. Fue consultor en acueductos y alcantarillados en Inos, Caracas, desde 1995 a 2003. Paralelamente fue coordinador de ingeniería en la Universidad Alejandro de Humboldt en Caracas, Venezuela. Fue gerente técnico en Amanco, Mexichem, del 2006 a 2011, y también gerente técnico en Macaferri de Panamá, del 2011 al 2016. En la actualidad se desarrolla como docente en la Universidad Tecnológica de Panamá y consultor independiente en GeoGreen Engineering y GHC Consultores en temas de geotecnia, pavimentos, hidráulicas, geosintéticos y control de erosión. Geosynthetic Society IGS Panamá, y es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá, donde coordina la Comisión de Geotecnia desde el 2018 a la actualidad. Entonces, continuemos entonces con la presentación con el ingeniero Vergara.
ingeniero, entonces le doy el control de la presentación. Ok. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a proceder ya por el tiempo que pues, tenemos pendiente a compartir la pantalla y comenzar la presentación de manera inmediata, ¿no? Un momentito. Ok, entonces en la tarde de hoy nos corresponde conversar acerca de la estabilización de sus rasantes utilizando geosintéticos. Tal y como mencionaba la ingeniera Tatiana, nosotros en Panamá tenemos un capítulo del International Geosynthetic Society, el capítulo de Panamá, cuyo presidente es el ingeniero Amador Hassel. Yo soy el vicepresidente actual, el secretario es el ingeniero Abdiel Batista, que precisamente está entrando en este momento. El tesorero es el ingeniero David Marciaga y la vocal es la licenciada Antonia Baird. Nosotros nos dedicamos con bastante esfuerzo a la divulgación del uso y aplicaciones de geosintéticos en Panamá, ¿verdad? Respondemos a una directiva internacional y estamos pues dentro de estas actividades. Este seminario, cuando me conversaron acerca de un tema, dije, tiene que ser de geosintético y sobre todo en pavimentos, dada la situación de nuestra red vial. Nosotros vamos a estar hoy viendo estabilización de sus rasantes. Mañana veríamos vías no pavimentadas. Vamos a ver la importancia de esas vías no pavimentadas con geosintéticos. El próximo jueves veremos pavimentos flexibles diseñados con geosintéticos y el viernes drenaje vial con geosintéticos. Les anticipo que ya estos seminarios los he conversado con personal técnico del Ministerio de Obras Públicas. Hoy finalizamos con ellos un seminario muy interesante, están muy interesados y sobre todo el personal nuevo y los otros ingenieros que ya tenemos pues muchos contactos y años con ellos. Si usted está interesado en estudiar acerca de geosintéticos, estos son los libros bases, ¿verdad? Son los libros de diseño con sintético del doctor Robert Kerner. Si bien es cierto, ya han pasado unos años desde su última edición, han pues mejorado mucho los diseños. Son documentos bases. De verdad que usted lo puede hacer y con eso puede tener un inicio en el área de los geosintéticos. De tener algunas preguntas, ya Tatiana les comentó que iban a hacer al final las respuestas, iban a hacer al final. Sin embargo, aquí yo les estoy dejando un correo de la empresa donde solamente me tienen que escribir el nombre de la empresa, me escriben al correo y yo pues procederé a darle respuesta en caso que no podamos dar respuesta en el tiempo asignado para esta presentación, que debe ser más o menos entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos, por allí. Ok. Vamos a ver algo de introducción antes de hablar de los geosintéticos como tal, una introducción de algunos conceptos básicos que son importantes cuando hablamos y conversamos de geosintéticos en proyectos viales. La subrasante, ¿verdad? Vamos a hablar mucho de subrasante, esto lo hemos conversado en distintos foros, en distintos escenarios, y a veces no se tiene claro lo que queremos decir cuando hablamos de subrasante. La subrasante es la capa de terreno que soporta la estructura de pavimento. Es la subrasante, es el terreno natural después que se hace el corte, o el terreno que ha sido artificialmente conformado mediante un terraplén. Es donde se va a soportar la estructura de pavimento. Así que se asume extendida hasta una profundidad tal que no afecta al análisis de diseño. Yo tengo entonces un nivel de rasante, que es el nivel de la carpeta o de la losa de concreto, en el caso que sea pavimento rígido, y tengo un nivel de subrasante. Entonces, en la estructura de pavimento, cuando hablamos de la estructura de pavimento, es la diferencia de estos niveles, las capas que están entre la subrasante y que finalmente llegan al nivel de rasante. ¿Ok? Así que el espesor de pavimento depende en gran medida de la calidad de la subrasante. Eso ya nos manda una alerta. Yo necesito caracterizar adecuadamente la subrasante para poder hacer un diseño adecuado. No puedo repetir un diseño que hice para una zona, no lo puedo repetir para otro. Cada sitio tiene sus particularidades. Entonces nosotros tenemos que ajustar las cargas de diseño
¿verdad?, transmitida por las ruedas a la capacidad de la subrasante. Además de la capacidad portante, yo debo proteger esta subrasante de que no ocurra la saturación que me debilite toda la estructura. El viernes pasado asistí así virtualmente a una conferencia del Instituto Panameño de Asfalto, donde se estaba hablando de SuperPave. Extraje y le pedí permiso al ingeniero Cristóbal Madrid, que también es miembro del Colegio de Ingenieros. Él fue el inspector de la vía de la CPA Darién, y él comentaba en esa presentación que no importa qué tan bueno sea el diseño y la construcción de un pavimento, si no se protege la subrasante, el sistema completo fallará. Y yo estuve totalmente de acuerdo a lo que él dice. No importa si yo tengo asfalto espumado, lo que yo quiera poner ahí arriba con las mejores condiciones de calidad, si la subrasante no está protegida, eso va a durar poco tiempo. Entonces tenemos básicamente la finalidad del pavimento, pues es permitir el tráfico seguro y confortable de vehículos. Ya eso lo sabemos. Y una segunda finalidad, igualmente importante, es proteger esa subrasante. Yo voy a insistir en eso en estos 4 días que vamos a estar en seminario. Básicamente tenemos 2 tipos de pavimentos. El flexible, que es asfáltico, y el rígido, que se hace con losas de concreto hidráulico. Cada uno genera distintas reacciones ante las cargas. Aquí hay un esquema comparativo en donde las cargas, por supuesto, las tensiones en la subrasante de pavimento flexible son mayores que las tensiones que ocurren cuando yo utilizo un pavimento rígido. Entonces hay un debate internacional de cuál es mejor, si el pavimento flexible o el pavimento rígido, evidentemente sacando el aspecto comercial, porque los dueños de concretera van a decir que los rígidos y los dueños de asfalto van a decir que los flexibles. Así que cada elemento tiene que analizarse de manera técnica. Esto es un debate internacional. Depende mucho del diseñador, depende de las condiciones de sitio. Ambos cumplen algunas funciones, pero también tiene que ver, como ya ustedes saben, con los costos. Y cuando hablamos de ingeniería de costos, no hablamos de costos inmediatos. Todo en ingeniería debe relacionarse con costos a mediano y a largo plazo. Eso quiere decir que se debe incluir el mantenimiento. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Estos sistemas multicapas, esta es una imagen de una vía romana aproximadamente 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Lo pueden encontrar el documento completo en esta fuente. Y aquí hay multicapas, con una rodadura de piedra, pero al final son capas distintas de resistencia ligadas. Por supuesto que los módulos y eso no estaban ellos al alcance de ese conocimiento, pero los ingenieros de la época ya hacían este tipo de pavimentos. Nosotros aquí en Panamá pues tenemos un anteproyecto que está en debate, donde establece medidas para la construcción de que las principales carreteras del país deben ser de pavimento de hormigón. Este tema pues yo lo dejo a discreción de cada uno de ustedes, de sus opiniones. Sin embargo, personalmente creo que ese es un tema netamente técnico. No se puede imponer por ley algo que tiene que ser analizado de manera técnica. Si el Ministerio de Obras Públicas toma la batuta y hace algunas indicaciones, algunos correctivos, tal vez sería un buen proyecto de ley. Yo esto no lo quiero manejar mucho porque estas opiniones políticas siempre traen algunos roces, así que mejor lo dejo a la discreción de ustedes. Pero les muestro algunas imágenes entre el pavimento rígido y flexible, por cuál es el mejor. Bien, aquí está el pavimento rígido de la vía Centenario antes que la empresa contratista la arreglara. Todavía estamos en periodo de estar recién arreglada, así que no sabemos exactamente cómo va a quedar. Y teníamos pues estas situaciones. Ya todos los que transitamos, yo vivo en Chorrera, entonces todos los que transitamos por la vía Centenario sabemos cuáles eran los martirios que pasábamos por allí. ¿Y qué decir de los que van para Colón? Autopista Colón-Panamá. Cada vez que yo voy a Colón, pues ya sé que algún tramo están dándole mantenimiento, están con el martillo hidráulico, porque esto es como si lo estuvieran haciendo otra vez, y son pavimentos rígidos. Lo que quieren en el anteproyecto de ley. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que los pavimentos flexibles son mejores? Tampoco. Observe esto, Villa Fernández de Córdoba. ¿Cómo es posible que este hueco se encuentre así? Después nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, llegamos, hacemos un
un bacheo ahí nuevamente y el Hueco viene al mes, viene más fuerte, viene con venganza, viene con toda la de la ley y viene más grande todavía. Transísmica. Aquí podemos ver cuál es la estructura del pavimento. Yo solamente puedo ver la carpeta, no distingo ningún otro elemento, algo creo que puede ser capa base allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el detalle? Rígido, flexible. Bueno, está bien. Vamos a decir que están en empate. ¿Qué pasa con la vía no pavimentada que vamos a ver mañana? Esto es una vía de tierra. Usted puede decir, bueno, ok, las vías de tierra, pues claro, son arcillosas, no hay drenaje, de manera que esta es una imagen que de repente no le hace justicia a la vía no pavimentada que tanto estamos haciendo en Panamá. Entonces está bien, pues. Veamos una que no sea de arcilla. Tenemos básicamente la misma condición, no drena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede con nuestra red vial? Y les hago el comentario, cuando yo di esta presentación a los amigos del Ministerio de Obras Públicas, surgieron autocríticas internas muy interesantes acerca de lo que está pasando con las vías nacionales pavimentadas y no pavimentadas. Entonces, resulta que nuestros diseños tienen que ser mejorados, la calidad de inspección debe mejorar y la calidad de construcción también. Debemos dejar de un lado solamente el interés económico. Solo el interés económico no es bueno. Nosotros técnicamente estamos quedando muy mal a nivel internacional y es hora de que nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles pues marquemos la pauta, no solamente en la parte vial, sino también en todo el ámbito de estructura, ámbito de geotecnia, en todo lo que podamos aportar. ¿Ok? Pudiera yo compartirles pues muchas de las informaciones que aparecen en prensa de distintos años, de distintas épocas, en donde las vías no pavimentadas de acceso o caminos de penetración tienen problemas. Y comentaba también que yo puedo proporcionarles estos documentos. Hay un documento interesante que es la conectividad vial y su contribución al sistema logístico de Panamá. Esto es de agosto de 2019, es reciente. Y hacen un análisis vial y cómo afecta a la economía nacional. Yo creo que nosotros no tenemos claro la dimensión que tienen las vías en Panamá para nuestro desarrollo económico. Solo estamos en las vías principales. Los productores, los ganaderos, todas las personas cuyos costos aumentan por no tener una vía adicional y nos aumentan a nosotros finalmente como consumidores. También está el diagnóstico para el crecimiento de Panamá de estos señores, también es de 2017. Así que es interesante cuando uno comienza a leer estos documentos. Bien, la ingeniera Betty Molina, estudiante de maestría de la U, dice que Panamá necesita dejar atrás los procesos de diseños arcaicos. Requiere innovación con diseño de estructuras viales más eficientes que resuelvan las deficiencias que se tienen hoy, en donde se incorporen técnicas de preservación efectiva, entiéndase, geosintéticos, con la finalidad de atender las necesidades de los panameños en cuanto a la planificación urbana vial. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya hicimos un panorama de cuál es la situación en Panamá, de los tipos de pavimentos. Ahora hablemos un poquito acerca de otro concepto importante para el desarrollo del seminario, que es el concepto de CBR. No estoy seguro si todos tienen conocimientos geotécnicos, saben lo que es el CBR, así que por eso hago un resumen de lo que estamos hablando. El California Bearing Ratio está normado por ACTM y por AASHTO específicamente para vías. Este es un ensayo precisamente generado para vialidad, ¿verdad? Para evaluar la calidad relativa de la subrasante, de la subbase y de la base de pavimentos. Y se llama, bueno, California Ratio porque fue en el Departamento de Transporte de California donde se generó. Estos son algunos de los accesorios que se utilizan para hacer la prueba. ¿En qué consiste esa prueba? Bueno, yo tengo un patrón, una piedra patrón. Ya eso está por norma establecido que para poder penetrar esa piedra patrón, esa gravilla, 2,5 milímetros, yo necesito 1000 PSI de esfuerzo. Y para hacerlo, que la penetración sea de 5 milímetros, yo necesito 1500 PSI.
Eso ya está normado. Ese es el patrón en el cual nosotros nos vamos a guiar. Luego tomamos un suelo compactado. Esto es importante, por eso lo resalto aquí. Un suelo compactado con humedad óptima y densidad seca máxima. Y le aplicamos entonces por medio de un pistón una carga de penetración. Entonces la relación entre el esfuerzo que tengo en el suelo y el esfuerzo que me da la piedra picada es el CBR. Entonces es un método bastante sencillo y se abusa mucho de él. Digamos que por aquí esto me da, no sé, 400. Entonces si esto es 400 entre 1000, esto me daría un CBR de 40%. Así se miden el CBR. Y el CBR debe entenderse como una referencia, pero no es una propiedad geomecánica. Yo no puedo diseñar con el CBR. No es una propiedad geomecánica. Así que yo necesito correlacionarla con distintos factores geomecánicos como los módulos y otras características de los suelos. Por eso es que a veces en esa correlación es donde se pierde algo de precisión. Primero debe estar muy seguro que el CBR se midió de la manera adecuada y después que las correlaciones se están haciendo correctamente. El capítulo 21 de las especificaciones técnicas del MOP habla de la subbase o material selecto, lo que debe cumplir. Y ellos nos indican que el valor de soporte, que es la traducción que tienen algunos del CBR, a densidad máxima y humedad óptima, que es suelo compactado, debe ser mayor de 25%. ¿Verdad? Entonces ya estamos estableciendo las bases para que en estos 4 días hablemos de CBR y todos estemos pues sintonizados de la misma forma. El siguiente capítulo del MOP habla de la capa base y me dice que la capa base, de acuerdo a la norma ASHTO del CBR, debe ser de 80% o más. Entonces podemos ver la diferencia entre el selecto y la capa base. Uno debe soportar 25% de CBR y el otro 80%. Eso va a incidir directamente en los costos. Así que en la medida en que yo pueda disminuir espesor de capa base sin perder funcionalidad, yo estaré aportando, digamos, a conservar los agregados pétreos, que son recursos no renovables. Eso es importante. Son recursos naturales no renovables. Así que mientras yo más pueda ahorrarlo, pues mejor para todos, incluso hasta a nivel ambiental. Bien, entonces hablemos de geosintéticos. ¿Verdad? Esta es una rehabilitación, digamos, de repavimentación que nosotros no vamos a ver, pero en cualquier otro escenario, otro momento, podemos hablar de repavimentación con geosintéticos. No está incluido dentro de este seminario porque vamos a hablar de refuerzos, ¿no? En este caso, pues, estas repavimentaciones tienen otra orientación. Geosintético es un producto en el que por lo menos uno de sus componentes es a base de polímero, ya sea sintético o natural. Se puede presentar de distintas maneras, filtros, láminas, estructuras tridimensionales, etc. Y por general son geotextiles, todo así como geo, ¿verdad? Tenemos geosintéticos y esas son la familia de los geos. Es casi como el McDonald's, McFlurry, todo es Mac, aquí todo es geo. Geotextiles, geomallas, geoceldas, geocompuestos. Tenemos también geomembranas, mantos para control de erosión y algunos elementos especiales como flexocretos, bolsacretos, etc. Para pavimentos, estos 4 son los principales que nosotros vamos a estar conversando en este seminario. El primero, para hacer los refuerzos, también vamos a hablar de geotextiles tejidos para reforzar y geotextiles no tejidos para separar. Geotextiles tejidos, geomallas, geoceldas y geocompuestos para drenaje. Entonces, esos son los sintéticos que yo voy a utilizar para mejorar la subrasante. El Departamento de Transporte de California, que siempre está en investigación permanente, generó este flujograma. Este flujograma me indica, de acuerdo a CBR de la subrasante y a la granulometría, tanto de la capa base como de la subrasante, cuál combinación de geosintéticos yo puedo usar para estabilizarlo. ¿Verdad? Es un flujograma bastante práctico, donde me dice que si es menor de 3% el CBR, pues yo tengo que venir a buscar estas opciones, estas 4 que están acá, y si está entre 3 y 7, pues entonces mis opciones serían estas 2. Tengo un CBR más firme. Si el CBR es mayor de 7, entonces el geosintético no va a ofrecer muchos beneficios a nivel de refuerzo, pero sí lo va a hacer a nivel de separación.
Entonces usted va a poder encontrar esta guía por allí, porque, bueno, yo he dado esta conferencia en otro escenario y, bueno, lo que hacen es quitar esto y poner las casas comerciales, ¿verdad? Se colocan las casas comerciales y cada cual lo busca de acuerdo a su resistencia. Pero originalmente no es para casas comerciales, originalmente solamente es Departamento de Transporte de California que generó este flujograma. Entonces, los costos en pavimentos flexibles o vías no pavimentadas pueden disminuirse sin afectar su funcionalidad, utilizando geotextiles, geomallas y geoceldas. De acuerdo al CBR de la subrasante, yo puedo utilizar geotextiles tejidos que refuerzan y sirven como capas de separación de manera limitada, pero separan. Para refuerzo de las capas granulares, utilizo geomalla biaxial. Y para refuerzo sobre suelos blandos, donde el CBR es menor de 1%, se van a utilizar varias alternativas. Celdas con geotextil, geomallas o geomalla más geotextil, tejidos de alto módulo. Hay distintas opciones que yo puedo utilizar. Sin embargo, hago la salvedad en lo siguiente. Independientemente de lo que yo vaya a utilizar o de mi afinidad con alguno o con otro geosintético, yo debo hacer un estudio, una caracterización pormenorizada de mi subrasante. Por favor, yo insisto esto siempre en todas las presentaciones, no solo es conocer el valor de CBR, yo debo saber el índice de plasticidad, el ángulo de fricción, la granulometría, sobre todo el contenido de fracción fina, para poder hacer un buen diseño. Es igual que en geotecnia, yo no puedo hacer nada en geotecnia, absolutamente nada si yo no tengo un estudio geotécnico. ¿Verdad? Por mucho que los promotores digan que vamos a eliminar el estudio geotécnico, por favor no caigamos en eso. Eso es una mala práctica de la ingeniería. Entonces es como cuando usted va al médico con alguna dolencia o algo, él lo va a examinar, pero lo va a mandar a hacer exámenes de laboratorio. En base a lo que arrojen los exámenes de laboratorio es que él le va a diagnosticar. Asimismo es en geotecnia. Nosotros necesitamos el estudio geotécnico para poder saber cuál es la aplicación, cuál es la solución más óptima al sitio que estamos analizando. Así que el tiempo y los recursos invertidos en conocer en detalle las características de la subrasante siempre va a ser un balance positivo. Es preferible la inversión en estudios y prevención que enfrentarse prematuramente a los siempre mayores costos de corrección. Para muestra un botón. Tortiza en Buenaventura. Esto fue hace unos años. Esta calle no había sido recibida por el Ministerio de Obras Públicas todavía. El proyecto completo era más o menos 70 millones de dólares. Y antes de hacer la entrega, se presentaron estas grietas. Esta foto la tomé, claro, evidentemente no había tráfico allí, así me pude agachar, puse un lápiz para que podamos ver el ancho que puede tener esa grieta, esa fisura. Entonces, bueno, ingeniero, ¿y qué hacemos? ¿Cómo solucionamos eso? Y yo digo, bueno, ok, perfecto. Vamos a ver qué es lo que hay abajo. Deme el estudio geotécnico. ¿Cómo? El estudio geotécnico. Empezaron a buscar, llama a la oficina, a buscar otro. No apareció por ninguna parte. Estudio geotécnico, no sé si no habían hecho, si lo habían hecho en otro lugar. Pero entonces, recorriendo el camino, nos percatamos que ya las fisuras habían salido y se habían intentado reparar. Aquí está. Como yo les comentaba hace un momento, con los baches y los huecos de pavimento asfáltico, estas fisuras vienen pues con venganza. Ah, tú me quieres tapar, ahora vamos a ver si eres más fuerte que yo. Y vengo con todo lo que tú le pongas aquí, la brea, lo que tú quieras ponerle, yo voy con todo. ¿Por qué? Porque cuando hicimos una exploración por aquí, así esas exploraciones que uno hace tipo empírico, resulta que esto está sobre arcillas expansivas. Esos minerales de arcilla, de acuerdo a la estructura reticular, se dividen en caolinitas e hilitas, ¿verdad? Eso pues, se ve en la maestría de geotecnia. El hinchamiento se debe a que la afinidad de la morilonita con el agua es, pues, bueno, se quieren mucho. Y el agua llega a formar parte de la estructura molecular y por lo tanto se hincha, se expande. ¿Qué tuvieron que hacer aquí? Bueno, mi recomendación fue, usted tiene que levantar estas capas, lamentándolo mucho. Eso, haga lo que haga, no lo va a solucionar si usted no estabiliza la subrasante, que debió hacerlo antes de colocar la estructura. Entonces, los costos son, pero muchísimos mayores, porque esto es a costa del contratista. El MOB no se la va a recibir así, ¿verdad?
Entonces las arcillas expansivas, esas son, nosotros en Panamá tenemos pues montones de arcillas expansivas y muchas veces no sabemos que estamos sobre arcillas expansivas hasta que los movimientos se traducen en grietas sobre muros, levantamiento de pisos, fisuras en pavimento, etc. Entonces, para tratar arcillas expansivas hay polímeros, hay cemento hidráulico, hay cal, hay toda una serie de soluciones y también hay soluciones con geosintéticos. Se pueden utilizar algunas geomembranas, algunas geomallas especiales para disminuir el proceso de expansión. ¿Cómo se dio si una arcilla expansiva no? Pues hay un ensayo que es muy sencillo, que es el de la plasticidad, los límites de Atterberg. Entonces, con el límite plástico, con el índice plástico, yo puedo determinar el grado y potencial expansivo. No es cuantitativo. Cualitativamente, yo puedo saber si tiene un alto potencial o un bajo potencial. No me da un número, pero por lo menos me dice qué potencial tengo de acuerdo al índice plástico, o IP, como le decimos en geotecnia, ¿no? Pues bien, entonces, esos geosintéticos se hacen de polímeros. Polímeros, son plásticos. A veces me preguntaban, profesor, ¿y cuánto dura un geosintético? Durará lo que dure una botella plástica. Y ustedes se dan cuenta que las botellas plásticas pues no se degradan. Hay que reciclarlas, hay que recuperarlas para que no lleguen al mar, porque es un plástico, solo que no está en una forma de lámina, ¿verdad? Y sale de la polimerización de estos monómeros. Del etileno obtenemos el polietileno, del propileno obtenemos el polipropileno, el estileno, el poliestileno, y así lo vamos polimerizando, ¿verdad? Aquí están los monómeros, las cadenas largas se forman cuando tengo polímeros que pueden ser de la misma clase de monómeros o de monómeros distintos. Estos son pues los más, digamos, más resistentes porque son homogéneos. De eso se hacen los geosintéticos, ¿verdad? De polímeros plásticos. Entonces, estos geosintéticos me los van a dar a través de una ficha técnica. Esa ficha técnica, ¿qué es? ¿Para qué me sirve una ficha técnica? Aquí vamos a ver una ficha técnica donde hay algunos valores de resistencias, propiedades mecánicas, propiedades físicas. Aquí está el polímero, por ejemplo, polipropileno, las características hidráulicas, porque esto es un geotextil, tejido. Es decir, que la tasa de flujo es mínima, ¿verdad? No se debe usar para filtración, eso lo vamos a ver con detalle. Eso me da una ficha técnica. Esa ficha técnica debe tener una fecha de vigencia. Los que son más, digamos, más estrictos en este aspecto es la Autoridad del Canal de Panamá. Su modelo de negocios en el Departamento de Geotecnia es bastante estricto y ellos piden que sea por lo menos con vigencia de 2 años las fichas técnicas. Yo no voy a usar una ficha técnica del año 2010, por ejemplo, donde yo no sé si los valores todavía están vigentes. ¿Para qué sirve? Para hacer un prediseño, para hacer un diseño. Eso le sirve al diseñador. También le sirve al comprador. Muchas veces el comprador no tiene idea del diseño, pero lo mandaron a comprar un geotextil. Y cuando llama a las fábricas, o bueno, en Panamá no hay fábrica de geotextiles, a los distribuidores, solicitan el geotextil más barato. Dame el más barato. Por favor, esa práctica hay que desecharla. Esto es un tema técnico. No es cuestión de barato o no barato. Esto hay que vender lo que se necesita en la solución. Así que para eso sirve la ficha técnica, para darme unos valores que yo puedo usar en el diseño y al comprador para saber si lo que está comprando es lo que el diseñador le está exigiendo. Y el vendedor, bueno, ahí para darle un soporte a sus clientes, ¿no? Entonces, les comento, como decía, que en Panamá no hay fábrica de geosintéticos. Todos distribuimos geosintéticos, pues tenemos que traerlos de afuera, ¿verdad? En la fábrica. Es interesante cuando las personas que les dan la recomendación y la consultoría han estado en la fábrica, porque conocen el proceso. Sin embargo, hay muchos, y se los advierto por allí, que tratan de hacer su negocio comercial y pues no saben ni siquiera lo que es un textil, de la diferencia entre los gramajes, nada. Lo que quieren es hacer su negocio. Entonces, para que nosotros estemos de acuerdo en esto, hay 2 tipos de fichas técnicas. Una que están en valores típicos y otra que están en valores llamados MARF. Esos valores MARF corresponden a un promedio mínimo por rollo, un valor de promedio mínimo por rollo. Ese es el valor MARF. El valor típico es un valor promedio.
El valor MARF es un valor mínimo por rollo. Es estadística, es probabilidad, es el valor adecuado. Si usted va a comparar dos fichas técnicas que sean basadas en los mismos valores, no puede ser que yo compare un valor típico con un valor MARF de dos fabricantes. Eso, primero, que no es justo, y segundo, que nunca van a ser iguales. Vamos a ver por qué. El valor MARF asegura una confiabilidad del orden del 97.5%. 97.5% de confiabilidad. Eso también veremos la confiabilidad al momento de ver pavimento flexible con la fórmula Ashton. El valor típico genera un 50% de probabilidad, porque es el promedio. Pues yo tengo 50% de probabilidad de que esté por encima. Pero cuando yo tengo ese promedio y le resto 2 veces la desviación estándar, yo lo normalizo, le resto 2 veces la desviación estándar, llego al MARF. Y eso me da 97.5% de confiabilidad de que mi valor va a estar correcto. Es decir, si yo tengo un geotextil tejido cuya resistencia típica o promedio es 38 kilonewton, yo puedo decirles que la mitad de los rollos van a estar por encima de 38, pero la mitad va a estar por debajo. Probablemente, ¿no? Todo es estadístico. Mientras que el valor MARF de ese mismo rollo es 34 kilonewton por metro. Eso significa que el 97.5% de confiabilidad de que todos los textiles que yo voy a utilizar van a estar por encima de ese valor. Entonces, aunque este sea mayor, mi confiabilidad es mucho menor. Si yo utilizo el valor MARF, es el que se debe utilizar y es el que se especifica en el Ministerio de Obras Públicas, es el que se especifica en la ACP, es el que se especifican en las mineras, en estas empresas que están impulsando el uso de geosintéticos. ¿Cuál de los dos valores se debe especificar? Pues ya les adelanté que es el valor MARF. ¿Qué significa entonces que ese 2.5% no cumple la especificación? ¿Eso es lo que significa? No, no significa eso. Vamos a ver un ejemplo del libro que yo les mostré al principio, ¿verdad? El libro del doctor Kerner, de diseño con geosintéticos. Se consideran 150 rollos, un lote de 150 rollos. Y se va a medir la resistencia, una resistencia llamada GRAP de ese lote. De acuerdo a una norma, hay una normativa que me dice cuántos rollos yo debo ensayar. Me dice que para lotes que van de 126 a 216, yo debo tomar 6 rollos. Y para cada rollo, 8 muestras. O sea que en total son 48 ensayos que yo debo hacer para este lote, ¿verdad? Para este lote. Entonces yo los ensayos los someto a tensión y voy midiendo las tensiones. De las 8 muestras del primer rollo, el promedio es 640 y así. Entonces, de todos los promedios, yo tomo el menor. Eso significa que este va a ser mi valor MARF. Si yo saco el promedio de todo esto, me da 637. Y si yo buscara el promedio de la fábrica, porque esto es del lote, de los lotes anteriores y de todo lo que ha fabricado, probablemente ese promedio va a ser mayor de 637. De manera que mi valor MARF es el que yo debo utilizar, 621. Y estos que están aquí en rojos, pues fueron los ensayos que dieron menor del 621. No significa que el rollo completo va a fallar. ¿Se dan cuenta? Entonces es una forma de poder incluir la confiabilidad en la selección de los rollos. Y aquí tengo un ejemplo de valores típicos y valores MARF de distintas propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas. Y podemos ver que el valor de resistencia, por ejemplo, al funcionamiento CBR, es 2.4 kilonewton, valor típico, pero en valor MARF es 2.1. Entonces el valor MARF va a ser menor que el típico. Por efecto de la metodología va a ser menor. Así que de repente una persona o un vendedor le va a llegar con una ficha técnica con valor típico para decirles que su geotextil resiste más. Pues resulta que no es así. Tiene que ser el valor MARF y ni siquiera debe ser la ficha técnica. Ya vamos a hablar de eso. Cuando yo hago el diseño con la ficha técnica, ok, perfecto, ya hice mi diseño con la ficha técnica, yo debo exigir un certificado de conformidad o de calidad. No sé si se aprecia bien allí, las letras, ¿no? Los colores. Certificado de calidad del geotextil tal, del lote tal. Entonces, la fecha de emisión y además de esta cartilla, que es el certificado de calidad, que esto es el MARF, pero en español, ¿no? El MARF, valor mínimo por rollo, me tienen que dar el listado de los rollos, el lote que ellos están respaldando. Esto es un certificado de calidad. Esto es lo que se debe pedir para poder utilizar
un geotextil, una geomalla, lo que usted vaya a utilizar, no la ficha técnica. La ficha técnica es totalmente editable. Se lo digo así directamente, totalmente editable. Incluso hay empresas que agarran una ficha técnica de otra y le cambian el logo y la pasan como si fuese la ficha técnica de ellos. Práctica que tenemos que desechar, ¿verdad? Eso, bueno, ahora que estoy también metido en la Comisión de Defensa de la Profesión, me voy a dedicar a rastrearlos. Entonces, ya saben, certificado de conformidad o certificado de calidad. Recordatorio de las preguntas. La ingeniera Tatiana le dijo que pudieran chatear las preguntas allí, que al final lo vamos a responder, pero si no diera el tiempo, me escriben a este correo y al nombre, me indican el nombre de la empresa y por ahí pues vamos a estar en contacto directo. Entonces, ya una vez que hemos hablado bastante, vamos a los geotextiles. Geotextiles. Son muy eficientes, sin embargo tienen un defecto. Se degradan con los rayos ultravioleta. No pueden estar expuestos al ambiente mucho tiempo, porque se cristalizan, son polímeros, se degradan. Generalmente, y es una ventaja, trabajan enterrados o cubiertos. Hay algunos geotextiles que se usan por lo menos en seal fence, barrera contra sedimento. Ellos traen un tratamiento adicional contra rayos ultravioleta, por eso pueden durar 6 meses expuestos. Pero normalmente un geotextil debería durar, en condiciones normales, cuando ya se les saca el plástico, pues ellos vienen envueltos en un plástico, más o menos unos 45 máximo, ¿verdad? Y estoy siendo bastante conservador para que no se cristalice, porque al cristalizarse pierden sus propiedades mecánicas. Entonces esos geotextiles se clasifican en no tejidos, que son como una alfombra. Si tuviéramos en vivo les pasaría allí una muestra, ¿no? Para que lo palparan. Y el tejido, que es como más o menos la textura como un saco de nequén. Esos son, y tienen diferentes aplicaciones. El no tejido se utiliza para separación, filtración, drenaje, protección y repavimentación. Esas son las aplicaciones principales, no son las únicas, pero las principales que tiene el geotextil no tejido. El geotextil tejido es para refuerzo y estabilización. Punto. Refuerzo y estabilización. Que separa, por supuesto que separa. Yo pongo esa lámina entre dos suelos y me lo va a separar. Pero si tengo condiciones de flujo de agua, no me va a servir. Me sirve el no tejido. Por eso dice separación condicionado a las condiciones de saturación. Entonces, por ahí me dicen, no, pero es que debes separar. Sí, está bien, separa. Pero si se te llega a encharcar aquí, esto no es impermeable, pero la tasa de flujo es mínima comparada con el geotextil poroso. Eso lo podemos ver aquí. Esta es una imagen microscópica, ¿verdad? Del geotextil no tejido punzonado por aguja, el que se fabrica punzonado por aguja. Hay otros geotextiles no tejidos que son unidos por fusión, y son, pues, tienen menos permeabilidad. Y este es el geotextil tejido. Entonces, ¿dónde están las aberturas aquí? Por aquí, estos detalles. Por aquí donde se puede meter el agua. Pero acá el agua se mete por todas partes. Entonces, los coeficientes de permitividad son totalmente distintos. Así que, por favor, estos son efectivísimos, reforzando y estabilizando, pero separando son limitados. Mientras que los no tejidos pueden separar, filtrar, drenar y todo lo que vamos a ver en este seminario. ¿Ok? Los textiles en separación, esto es por allá arriba, por la mina. Imagínense. Imagínense que usted vaya a hacer un pavimento sobre este suelo y que usted no separe. Ese pavimento no va a durarle, pero no sé, 3 meses, ¿verdad? La lluvia, no sé cuánto le duraría. Y si es no pavimentado, pues peor. Si no le va a poner algún tratamiento superficial o algo así, va a ser peor. Entonces imagínense que no coloque ese geotextil de separación. Es imposible, ¿no? Esta es otra imagen de la carretera de la autopista Reyján La Chorrera antes que hicieran la pseudo reparación que le hicieron. Y usted puede darse cuenta como una losa de concreto está bombeando material fino. Aquí se nota, aquí está el material. Esto está seco, está bombeando material fino. Aquí está todo el color del fino que está debajo. Está totalmente mezclado las capas granulares. Por lo tanto, esa losa no tiene sustentación y se parte.
Entonces no importa si el pavimento es rígido, no importa si es flexible, si usted no protege la subrasante, si usted no tiene un buen sistema de drenaje, eso no le va a durar. Otra imagen, el mismo color de la arcilla saliéndose, ¿verdad? Por bombeo, ¿no? Es decir, cuando llueve, esto va a empezar a bombear cada vez que pase un vehículo por aquí y le ponga la llanta encima, va para afuera el material fino. Por lo tanto, este deterioro, pues ya esto como que lo habían reparado y lo tienen que volver a, ¿cómo se pudiera decir? Reparar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usar los geotextiles de separación? Ya lo acabamos de ver. Además, en geotecnia y en pavimento decimos que una capa de 10 centímetros de piedra colocada sobre 10 centímetros de lodo, al final equivalen a 20 centímetros de lodo. Nada más. Tenemos entonces que colocar un geotextil para separación me va a permitir mantener la integridad de los módulos que yo utilicé al hacer el diseño. El detalle es el diseño. Yo no puedo permitir esto. Bueno, en este pavimento, esta vía no pavimentada, sí se permite un abollamiento, pero no excesivo. Entonces, esa separación debe permitir el flujo de agua. Por eso es que el geotextil no tejido es el que debe estar en todos los diseños de separación. Les traigo estos datos fundamentales. En geotecnia también lo sabemos cuando lo aplicamos no en pavimento, sino en sistemas de estabilidad, taludes o muros en suelo reforzado. Un 15% de contaminación, solo un 15%. Por intrusión de finos en una base granular puede reducir la capacidad de soporte en un 50%. Aquí les dejo el documento, por lo menos el link del documento. Si no lo tienen, yo se los puedo pasar también, no hay problema. Además, dice que solo un 8% de fino puede colmatar la permeabilidad de la capa de agregado. Eso lo dice el señor Cedergren en su libro de drenaje de autopistas, ¿verdad? Y, pues, pavimentos para aeropuertos. No es porque ellos lo digan, es porque se ha comprobado. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, índice de plasticidad, vamos a hacer un relleno de un suelo reforzado. Pero ¿por qué me piden que el índice plástico sea menor de 10%, por ejemplo? Si la mayor parte, si es 10%, la mayor parte va a ser gravilla, va a ser arena, va a ser un material competente. Nada más un 10% de fino o un 10% por allí de índice plástico me va a afectar. Pues sí. Le resta toda la trabazón y todo el ángulo de fricción a su material granular. Se lo resta el material fino cuando está saturado. Así que por eso es tan importante controlar la cantidad de finos. Continuamos. Para que un geotextil cumpla funciones de separación, el CBR de la subrasante debe ser mayor de 3.5. Esta imagen es de un proyecto de la ACP, donde la ACP es la que más utiliza geosintéticos en Panamá y ahora las minas. Proyectos hidráulicos también lo utilizan. En Sardinillas. Entonces, bueno, había un CBR, se estaba haciendo, se iba a colocar. Y pues el contratista me llamó para hacer una consultoría porque el ACP, el inspector le pedía que tenía que coser el geotextil. Tiene que coserlo y ya había cantidad de kilómetros colocados para levantarlo, coserlo. Entonces, pues nada, un poco de experiencia, fui para allá. ¿Y qué pasa? CBR mayor de 3.5. En este rango la deformación no se va a presentar, no es tan importante como para inducir los esfuerzos de tensión en el geotextil. El geotextil, para que pueda reforzar, se tiene que deformar. No excesivamente, pero debe haber deformación. Y si el suelo no se deforma, ¿cómo se va a deformar el geotextil? Entonces, por eso es que si es mayor de 3.5, ese suelo tiene la firmeza suficiente para no deformar al geotextil. Si el CBR es menor de aproximadamente 3.5, entonces el diseño debe ser por refuerzo y separación. Pero si es mayor, solamente es separación, no va a reforzar, no hay que coser nada, traslapándolo es suficiente, ¿verdad? Si el CBR del suelo, usted puede darse cuenta, esto está, bueno, no está saturado, pero sí está bastante húmedo. Miren la diferencia y el tipo de geotextil que teníamos aquí. Si se coloca en un CBR mayor de 3.5, el geotextil funcionará como separador, no como refuerzo. Aunque el proyectista haya puesto en el plano que es refuerzo. O sea, porque usted le diga que debe reforzar, no es que él va a reforzar porque usted se lo dice. Tienen que haber las condiciones para reforzar. Eso es deformación.
Y si la surrasante no se deforma de manera adecuada, no va a reforzar, lo que va es a separar solamente. Entonces no es necesario coser. Después de todas las explicaciones, hablamos de Bucinex, de los esfuerzos, todo, almorzamos tranquilamente por ahí, ya, ok, listo, pues no hace falta entonces coserlo, traslapado va a ser suficiente. Bien. Esos geotextiles de separación, nosotros los referenciamos con la norma AASHTO M288 del 2017. Hay muchos distribuidores, hay muchos vendedores que no saben que esta norma tiene una actualización. Todavía utilizan la norma de, creo que es 2009, por allá, o 2006, no sé, 2003, no sé cuál. Pero ya la del 2017 pues está vigente. Entonces aquí me dice qué clase de geotextil yo debo utilizar, si es tejido o si es no tejido. O sea, observe, la elongación menor del 50% es de los tejidos. La elongación mayor del 50% es de los no tejidos. Y tengo clase 1, clase 2 y clase 3, que ya lo vamos a ver en el transcurso del seminario. Esta norma trae algo nuevo. Y es una clase adicional, la clase 1A. Te haga un ejercicio y pregunte por allí a los que distribuyen si tienen un geotécnico de clase 1A, a ver qué respuesta recibe, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Solamente es propiedades de geotextiles tejidos, porque se utiliza la norma 4595 para estabilizar subrasantes débiles. Entonces, son de alto módulo. Es una nueva clasificación que no la tiene todavía incorporada el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué le hablo del Ministerio de Obras Públicas? Porque en el capítulo 39 de geotextiles tenemos esta tabla, y esta tabla es exactamente la que tiene la norma 288. Pero fue traducida hace mucho tiempo y está en este capítulo que pues tiene varias deficiencias. Afortunadamente mis colegas del MOB son bastante receptivos y ya estamos trabajando en la adecuación y en la modificación. Y tenemos que esta norma, la fuerza, dice fuerza de funcionamiento, fue sustituida por la 6241 y todavía las especificaciones la tienen. Sustituida por la resistencia al funcionamiento CBR. Es decir, esta fuerza de funcionamiento 4833 ni siquiera debería aparecer en las fichas técnicas. Pero aparece. ¿Por qué? Porque lo piden así. Y si no me cumple eso, entonces no lo compro. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Bueno, te la voy a poner ahí, pues. Pero ya no se diseña con esa resistencia. Para los que diseñamos los textiles, ¿no? Tienen estos valores ahora en newtons, porque es otro método de medir la resistencia al funcionamiento. El pistón aumentó de diámetro, todo cambió. Esta fuerza que dice de estallido, está pues también mal traducida, es la Molen-Burst. Eso tampoco existe desde 2010. Solo existe para textiles, no para geotextiles. Para ropa se puede utilizar, pero no para geotextiles. Y así, permisividad no es permisividad, es permitividad. Permisividad es cuando usted le da permiso a su hijo de que se quede durmiendo en otra casa o que vaya para la fiesta. Eso es ser permisivo, ¿verdad? Pero la permitividad es otra cosa. Y así, no es fuerza de agarre, es resistencia. No es fuerza de costura, es resistencia a la costura. Tampoco es fuerza de ruptura, es resistencia al rasgado trapezoidal. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces esto. Desde la Comisión de Geotecnia, nosotros hemos hecho un trabajo y ya el Ministerio de Obras Públicas tiene estas recomendaciones de cambio y modificación. Todo lo que está en azul es lo que se debe modificar. Este capítulo tiene 7 páginas. Las 7 páginas les hemos hecho modificaciones, les hemos hecho recomendaciones. Al final son ellos los que deciden, ¿no? Esta sería la última página donde está el pago y la cuestión de todo lo que sea, los métodos de prueba, los métodos de determinar el tamaño de abertura máximo, todo eso, basados pues en esta norma. Para separación, la norma indica que debe haber unas condiciones en particular, ¿verdad? Son los que tiene para separación, tienen que venir a ver la permitividad, mira que es permitividad, y el tamaño de abertura aparente, que ya vamos a ver, que aquí dice máximo, les hago la salvedad. Apertura aparente, vamos a tener en mente cuando lo volvamos a ver, creo que es la próxima semana, es un tamaño máximo, no es un mínimo, es un máximo, y eso ha traído incluso algunos inconvenientes de rechazo de materiales que cumplen
No lo tienen bien especificado, resulta que lo rechazan, entonces hay que llamar a los consultores a ver qué opinión ellos tienen ahí de eso. Entonces, un geotextil mal instalado no realiza ninguna función. Yo les he hablado aquí de diseño, de selección, de fichas técnicas, les he hablado de certificado de calidad, pero si está mal instalado, no cumple ninguna función. Afortunadamente, una vez que está instalado, que está cubierto, ya no se va a mover, ya no le va a pasar nada, porque ya está bien instalado. Entonces, ¿qué hace AASHTO? Dice, ok, vamos a clasificarlo no por resistencia, por supervivencia. Si sobrevive la instalación. Entonces, así lo vamos a clasificar. Si yo digo que debe contemplarse el tipo de suelo, la conformación, el equipo que voy a utilizar y la experiencia de los instaladores. Eso es la norma AASHTO. Entonces, para suelos poco nivelados, equipo de conformación pequeño, es decir, condiciones que no son severas, yo puedo usar un clase 3 para separar, ¿verdad? Si las condiciones son un poquito más severas, clase 2. Y si son muy severas, entonces utilizo un clase 1. Esa clase 1, pues ya saben que tiene una cierta resistencia al punzo, cierta resistencia al rasgado trapezoidal. Pero, ¿por qué se selecciona? Porque tiene que sobrevivir la instalación. Esa es la clasificación. Y ahora tenemos un clase 1A, pero bueno, en este caso no aplica porque esto es para separación. Son no tejidos. Separación, no tejidos, ¿verdad? Entonces, ejemplos. Les voy a comentar ejemplos de dónde se ha utilizado por separación. Esta es la carretera Divisa-Chitré. Aquí está el geotextil. Sin que sea nada malo, puedo decir que Benito Rogio fue el que estaba haciendo esto. Argentinos, y tenían idea bastante firme de lo que les representaba usar un geotextil no tejido, porque ellos tenían el contrato de mantenimiento. Es decir, si tengo un contrato de mantenimiento, le voy a meter geotextil, porque eso me va a asegurar menos mantenimiento, menos costos de mantenimiento. Este también es otro diseño extranjero. Este diseño es del patio de contenedores de la Evergreen. Vino de Taiwán, si mal no recuerdo. Y observen los dos tipos de suelo. No es que los suelos sean malos. Este no es un suelo malo. Es una subbase. Y este, pues, capa base. Llueve mucho, ustedes saben, Colón llueve mucho. Pero ellos eligieron un geotextil de separación de un gramaje impresionante. En algunos casos pusieron 2 capas, porque la lógica de ellos era que aquí va una losa que va a soportar cargas de tráfico de mulas, aceleradas, contenedores, y ellos no pueden estar haciendo reparaciones a cada momento. Así que prefirieron invertir solamente en separación. Por allí también incluyeron algunos tramos geomayas, pero separación para asegurarse una buena calidad. Cinta costera, antes que estuviera como la conocemos ahora, todo eso tiene geotextil de separación y a veces de refuerzo. Todo lo tiene completo. Cinta costera, protección de tuberías de drenaje. Este material granular es costoso, ¿verdad? Es costoso. Yo voy a hacer una especie de drenaje francés, pero a gran escala aquí. Así que este geotextil debe asegurarme que la lama que está debajo no se me vaya a contaminar, no vaya a contaminarme este material granular. Y la forma de hacerlo es un geotextil no tejido con cierto gramaje. Eso se diseña. Eso no es dame el más barato. Eso no es cuál es el que tienes aquí. Ese es el que tiene, el otro no tiene. No, pero dame el que tiene. No. Eso debe responder a un diseño como todo en ingeniería. Yo estudié ingeniería, ¿verdad? Y como dice el ingeniero Harry, yo no estudié lotería. Yo voy a hacer ingeniería. Entonces, es un tema que en la universidad lo estamos impulsando mucho con los muchachos, los estudiantes de ingeniería civil y geológica, de cómo ser un ingeniero que busque calidad en los proyectos. No es que vamos a colocar lo que esté en el mercado, no, vamos a hacer el diseño. Y de lo que salga el diseño, eso va a ser. Cuando veamos drenaje en vial, vamos a ver un apartado, eso va a ser la próxima semana, acerca de lo que significa calidad. Lo he dejado para último porque de verdad que quiero que se lleven eso en mente y es, bueno, es un caso de calidad impresionante aquí en Panamá. Ya separamos, ahora vamos a ver el geotextil de refuerzo, cómo estabiliza. Esta es la cepeada Darien 2015. Este es un geotextil tejido. Usted lo puede ver por cómo brilla. Es tejido. Estos dos suelos no se
cuáles fueron las condiciones de selección de ese geotextil. Las desconozco, de verdad. Yo fui para hacer una consultoría diferente, no de geosintéticos, sino de geotecnia, de otra cosa. Pero me llamó la atención cuando pasamos por allí y mire que ahí le tomé foto. Por cierto, tomé fotos porque yo iba de copiloto en el asiento de atrás, para que no digan que estaba manejando tomando fotos, ¿verdad? Iba en el asiento de atrás. Allí tomé la foto, no iba manejando yo, y observe que ellos le están uniendo, tienen un martillo y le están colocando allí unos pines. O sea, no solamente lo traslaparon, sino que para acomodarlo, porque evidentemente que en esta plataforma después van a pasar la maquinaria. Entonces, ¿cómo se fabrican? El geotextil tejido se fabrica, usted ya vio la imagen que le mostré esa del microscopio, se fabrica por cintas, en este caso, porque también hay otros que son microfibras, pero con cintas planas, es como para los que tenemos cierta edad, pasamos no sé, 30, digamos, que conocimos los cassettes. Antes, pues, no teníamos USB ni teníamos disco compacto, teníamos cassette, muchachos. Entonces, con esos cassettes oíamos música, grabábamos, grabábamos hasta las propagandas y todo. Esas cintas, así son las cintas del polipropileno, una vez que son tratadas, ¿no?, en fábrica. Y se enrollan y después se tejen. Hay una máquina tejedora. Eso es drama y urdimbre, como si estuviera haciendo una camisa. Y se tejen y entonces por eso le da la textura que tiene el geotextil tejido para fabricación, ¿verdad? Se puede hacer también con monofilamentos, cintas planas o multifilamentos. Los de multifilamentos son los de mayor resistencia. Entonces, aplicaciones. La principal función del geotextil tejido es el refuerzo. Aunque como ya le dije, cumple funciones de separación, pero limitada al diseño del drenaje. Esto es Fransfield. Voy a mostrarles fotos a lo largo de esta presentación y de la siguiente de Frankfurt. Vía hacia los puertos. Entonces, este es un suelo malo. Es un suelo con un CBR muy bajo. Por aquí hay una zanja que tiene agua permanente. Esto es mezcla de lama. Incluso había algo de material orgánico que hubo que sacar. Y aquí lo que aplicaba, pues, eran varias soluciones de geosintético. Una de las que se aplicó, aquí se puede ver un poquito la zanja, fue geotextil tejido de alto módulo, por eso es color blanco, es tejido de alto módulo, ¿verdad? Para separar y reforzar. Esto sobre todo era para reforzar las capas que vienen aquí del pavimento que vamos a ver posteriormente. ¿Okay? Entonces, debido a su baja capacidad de flujo, el geotextil tejido no debe utilizarse para aplicaciones de filtración. Y por su poco espesor tampoco funciona para drenaje. Así que aquí les voy a mostrar más o menos cómo es que aplica el refuerzo de vía. Esto lo vamos a dejar para después. Muros en suelos reforzados se hacen con geotextil tejido también. Terraplenes sobre suelos blandos. Ellos entran en tensión con poca deformación porque tiene que ser de alto módulo. Poca deformación para que comience su efecto de refuerzo, por supuesto, ¿no? Eso, pues, evidentemente, yo tengo un suelo aquí firme, tengo un suelo blando, debo saber los espesores, eso, todo responde a un diseño geotécnico. En ejemplos de terraplenes sobre suelos blandos, aquí los tenemos. Tengo un ejemplo típico, como ya les comenté, de la ACP. Ellos tenían el dique Velázquez hace unos años, y eso son sitios de botaderos. Cuando se hacen los dragados de la vía, ellos tienen sitios de botadero. Esos sitios de botadero pues se van llenando, entonces tienen que abrir nuevos sitios. En este caso no se abrió un nuevo sitio, sino que se le dio mayor capacidad. ¿Cómo? Pues se hizo un terraplén, este terraplén original, y ya estaba llegando al máximo de relleno de lama, ¿verdad? Que es lo que se draga y este tipo de cosas, material malo, que evidentemente pues por aquí consolida con el tiempo. Sin embargo, ellos querían aumentar, creo que era como unos 4 metros aquí. Entonces le dieron estas pendientes, 4 metros para aumentar la capacidad de acuerdo al área superficial, ¿no? Además, ese terraplén iba a llevar una vía con capa base, ¿verdad? De acuerdo al 95% del protocolo estándar, etc. Tenía algunas condicionantes. Ellos hicieron el diseño. El departamento de geotecnia hizo el diseño. Colocaron un geotextil tejido abajo de resistencia, alta resistencia, y luego un no tejido para envolver un enrocado. Sobre ese enrocado construyeron entonces el terraplén nuevo.
Ahí están las condiciones. Suelo saturado, suelo que no drena, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, incluso por la seguridad de los propios obreros allí. Se colocan los geotextiles. Este ya sería al final parte del geotextil no tejido, donde está colocándose el tamaño de los moldes, que ustedes pueden ver ahí. Se crea una plataforma de trabajo para no, estas orugas no pueden estar en contacto con el geotextil, por supuesto que no. Y finalmente, pues se van haciendo las compactaciones controladas. Ya vamos llegando a un nivel donde puedo entonces pasar compactadores. Finalmente, porque solamente son ejemplos, queda de esta manera, ¿verdad? Y pues todavía está funcional. No sé cuál es la vida útil que tenga ese dique, pero todavía está funcional. Ha tenido algunos inconvenientes, creo que han sido solucionados a nivel geotécnico. Entonces esos textiles tejidos llevan la función de reforzar para proteger el subgrado, para que estos esfuerzos sean disminuidos y el subgrado los pueda soportar sin grandes deformaciones. Eso es lo que se busca con el geotextil. Entonces aquí hay un comparativo de 3 tipos de geotextiles: no tejido, tejido normal y tejido de alto módulo. Entonces aquí están las curvas de tensión, perdón, la deformación. Al 10% de deformación yo voy a tener unas tensiones aplicadas que me van a dar una idea del módulo secante, ¿verdad? Es una idea solamente del módulo secante. Al 10% lo puedo hacer a otra deformación menor. Entonces puedo observar que el tejido, más o menos por aquí está como 13. Entonces significaría que tengo un módulo de 130 kilonewton por metro. El de alto módulo más o menos es, dice 22, un poquito más de 22, por aquí 24, no sé. Pero ahí está. Tiene un módulo que prácticamente duplica al geotextil tejido tradicional. Y el no tejido, su módulo es muy bajo. Ese módulo es muy bajo, por lo tanto no debe usarse para refuerzo. Yo les soy sincero, yo he visto muros de suelo reforzado con geotextil no tejido. Como dice por ahí, Dios es panameño, aquí no hay mucho movimiento sísmico, pero yo creo que en un movimiento más o menos de cierta magnitud hay varios muros que van para abajo, pero están reforzados con geotextil no tejido. Increíble, ¿no? Entonces aquí tenemos el tipo, esto es de alto módulo, fibras de poliéster, polipropileno, normal, y ya no es apto para refuerzo. ¿Dónde son aptos los no tejidos? Aquí. Drenaje francés, filtraciones, allí es donde yo los tengo que utilizar. No debo dejar de utilizarlo. Entonces, esto lo vamos a ver cuando veamos los diseños, pero aquí hay un comparativo. Utilizando geotextil y sin utilizar geotextil, yo puedo ahorrarme, imagínense, 10 pulgadas de material granular, en este caso selecto o subbase. ¿Qué les parece? Eso lo vamos a ver cuando veamos los diseños, vamos a ver cómo es que eso sucede. Pero estoy dando el adelanto en el día de hoy de cómo se utiliza. Eso significa que yo puedo ahorrarme $35,000 por kilómetro de costo directo, sin incluir la reducción de costo en horas hombre y horas máquinas, porque es menos material, porque es menos compactación. O sea, yo puedo llegar a $40,000 por kilómetro de ahorro. Entonces, en otros países me preguntan, Alexis, ¿cómo es que ustedes allá en Panamá no utilizan geotextiles de la manera como está especificado acá? Entonces digo, ¿no? En eso estamos, ¿verdad? Yo vi que por ahí entró el ingeniero Amador Hassel, ya, profesor Hassel, ya hablamos del IGS, de ingeniero. Ya hablamos de la labor que estamos haciendo de hormiguita en la universidad y en los distintos foros, ¿verdad? Ok, estos son precios del 2018, pero bueno, ya sabemos que aquí tenemos de febrero de 2020, el índice es más o menos 3.2 yarda de arena y la yarda de piedra, así que ahí haciendo unos ajustes no varía mucho, no varía mucho. Recordatorio de las preguntas, aparte que la están escribiendo, pues también me pueden escribir a la dirección que ahí aparece y yo les voy a responder. Vimos geosintéticos, textiles, particulares o textiles. Ya vamos, mañana vamos a ver cómo se diseñan vías no pavimentadas. Hoy estamos solamente viendo cuáles son las opciones de estabilización de subrasantes. ¿Cuándo usarla? ¿Cuándo no usarla? ¿Por qué usarla? Lo importante, yo le digo a los muchachos en la universidad, si usted sabe responder la pregunta ¿por qué?, usted ha aprendido. Si usted no responde a la pregunta ¿por qué?, usted lo que está haciendo es repetir. Y yo les pongo un ejemplo allá, ¿no? El ejemplo que les pongo es, ok, ¿cuánto es X a la 0?
Profe, es que el acero, profe, eso es uno. Ajá, ajá, ¿y por qué? Ahí patinan muchos. No me digan que porque lo dice Baldor. No me digan que porque el profesor me lo enseñó. No, justifíquemelo técnicamente como si fuese un ingeniero. ¿Por qué que el acero es igual a 1? Entonces, cuando yo les doy alguna fórmula, algunas cuestiones, ellos contraatacan. Yo les digo algo y me dicen, profesor, ajá, dígame, ¿por qué? Y yo tengo que saber por qué. Si no sería otro, no estaría dando el ejemplo. Así que nosotros sabemos ya por qué utilizar un estilo tejido, por qué hacer un tejido, qué es separación, qué es ficha técnica, qué es certificado de calidad. Y en este seminario pues vamos a aprender mucho de geosintético. Ya les puse ahí el libro que pueden iniciarse en eso. No es que sean los únicos, pero el libro del profesor Kerner ya se lo mostré ahí, después se lo puedo volver a mostrar si lo necesita. Pasamos a Geomaya, muchachos. No estoy llevando el tiempo, bueno, 4:11, creo que sí nos quedan más o menos como unos 15 minutos más. Geomaya. Bien, recuerda que habíamos puesto aquí, colocado un geosintético de refuerzo, también las geomallas. Pueden ser extruidas, tejidas, cada una tiene distintas aplicaciones y distintas resistencias. Digamos que la estrella de las geomallas uniaxiales, porque estas son uniaxiales, es la geomalla soldada. Esa se utiliza, bueno, en condiciones muy especiales, porque mientras mayor es la resistencia, pues mayor es el costo. Y tenemos las extruidas biaxiales, que pueden ser cuadradas o rectangulares. Esta, como dicen por allí, solo resiste hasta 40 kN. ¿Por qué tan poquito? Bueno, en la ACP se han utilizado hasta de 50 también, 45, 50. Porque estas están hechas para vialidad. Y los esfuerzos y las tensiones de vialidad están en este orden. Entonces, ¿para qué hacerla más resistente si lo que me pide el tráfico es esto? Si yo la hago más resistente, va a ser más costosa y me va a sacar de mercado. Así que yo, por cuestiones de comerciales, es que tienen esta resistencia. Pueden ser cuadradas o rectangulares. Ya vamos a ver la diferencia. Históricamente, las primeras fueron las extruidas. Yo tengo una lámina del polímero que ya les dije. En este caso, vamos a suponer que sea polietileno de alta densidad. Y yo le hago perforaciones controladas en una máquina. También controlo el estiramiento, presión y temperatura. Todo se controla en laboratorio. Lo estiro en este sentido, me va entonces a generar una costilla. Mi producto final va a ser una geomalla uniaxial. Esa geomalla uniaxial resiste mayoritariamente en un solo sentido. En el otro también resiste, pero no es su resistencia básica, no está hecha para eso, solamente resiste para mantener la forma de esa geomalla. ¿Cuándo la utilizo? En situaciones donde la dirección de los esfuerzos principales es conocida, como por ejemplo en muros en suelo reforzado, donde ya sabemos la dirección de los empujes, por ejemplo. Entonces, allí utilizamos geomallas uniaxiales. Podemos utilizarlo. Y eso va a depender de qué? Del relleno. Para otro seminario, podemos hablar de muros en suelo reforzado, podemos hablar de estabilidad de taludes. Ya sería coordinarlo en el Colegio de Ingenieros en el área de geotecnia. ¿Qué pasa si ahora yo tomo otro polímero, el polipropileno, y le aplico el mismo proceso? Además de estirarlo en un sentido, lo estiro en el otro de manera controlada, mi producto final es una geomalla biaxial. Entonces, de acuerdo a estas perforaciones, yo puedo tener cuadradas o rectangulares. Y de acuerdo a los estiramientos, ¿no? Ese es el detalle de ellas. Aquí está más o menos cómo funciona una geomalla. La geomalla funciona por trabazón. Esto es importante. Tiene que haber confinamiento del material granular entre las aberturas de la geomalla. Si no, no funciona. ¿Ok? Las geomallas se utilizan en situaciones las biaxiales, en donde los refuerzos movilizados no tienen una dirección predeterminada. Alguien me diría, profe, pero entonces si por aquí hay un esfuerzo, tranquilo, eso se descompone, ¿verdad? ¿Usted la fuerza no la descompone rectangularmente? Sí. Entonces, esto no solamente significa que resiste en este sentido en el otro, es en cualquier sentido, ¿verdad? En carreteras, en autopistas, en patios de contenedores, etc. Propiedades índices. ¿Qué son las propiedades índices? De la geomalla y de los textiles y de todo. Son las propiedades que yo puedo medir en laboratorio. Estas son soluciones geotécnicas. En laboratorio son propiedades índices. Me sirven para hacer prediseños y diseños preliminares. Si yo no estoy seguro de un diseño, tengo que hacer ensayos de campo. Ya no propiedades índices. Tengo que enterrar el geotextil
y hacerle pruebas de arrancamiento, lo que yo necesite, ¿verdad? Ángulo de fricción entre el geotextil y el relleno, si es que yo no estoy seguro en mi diseño. Entonces, las propiedades índices son las que se hacen en laboratorio sin presencia del material, o bueno, a veces en laboratorio podemos llevar muestras del material y hacer algunos ensayos allí también. Tensión y deformación al 2 y al 5%, no la tensión última. Yo hablo como diseñador. No la tensión última. A mí no me interesa la tensión última. Yo no quiero que eso solamente es un dato estadístico y comercial. A mí me interesa saber cuánto resiste cuando tiene poca deformación. Yo no voy a poner un pavimento que se deforme 15% y entonces la geomalla me vaya a aportar. No, yo necesito que al 2% ya me esté aportando, ¿verdad? Rigideces, la flexural y la torsional, importantes. En las fichas técnicas busquen estos valores. Hay otras propiedades que no son muy importantes para el diseño. Voy a acelerar un poquito para ver si podemos terminar a tiempo. Desde 2010 comenzó la comercialización de geomallas triangulares. Yo la llamo triangulares. Yo no la llamo triaxiales. ¿Verdad? A mis amigos que la distribuyen, perfecto, está bien. Son triangulares. Les recomiendo lo siguiente. Cuando usted tenga dudas, pida una muestra de la triaxial que le vendan, TX 160, TX, la TX que sea. Y pida una muestra de la biaxial, o tenga una muestra de la biaxial. Y ensáyela. Dóblela. Fuérzala. Trate de romperla. Entonces usted decide cuál es la que debe usar. No lo que dice un papel. Usted decide cuál es la que debe usar. En mi experiencia, las triangulares y las biaxiales ambas funcionan adecuadamente. No hay todavía una ventaja de una sobre la otra. La ventaja que tiene la biaxial es que tiene mucho material técnico de respaldo. La mayoría de los departamentos técnicos en Estados Unidos de la AASHTO utilizan biaxiales. En América Latina ha proliferado la triaxial. No sé las razones, pero bueno, yo las que he comparado, ¿verdad? He sentido que son iguales. En ese tramo de Frankfield se utilizaron biaxiales y triaxiales, o triangulares. Entonces, ok, hay una patente de esta geomalla y han salido otras al mercado a hacerle como competencia y eso es una guerra de patentes y que esto es igual a este, el otro dice que no es igual. Y yo me imagino que cuando esto termine, pues vendrá otra que tendrá por aquí, no sé. Lo importante es que el material se meta en esta abertura y que estas costillas soporten ese material confinado. Es lo importante. Este es el capítulo 59 de Geomallas. Increíble, pero ese es. No sé cuántos párrafos hay ahí, pero ese es el capítulo del MOB. Pero los muchachos esta mañana y en estos días en el MOB se reían cuando yo les decía esto, ¿no? ¿Qué dice este capítulo? El espesor, dice, la resistencia a la tracción será determinada según la norma 4595. Eso es lo que dice. Nuestra, digamos, especificaciones técnicas dicen que yo debo ir a esa norma y medir la tracción. ¿Ok? ¿Qué dice esa norma? Que se miden las propiedades de tensión de geotextiles. Aquí está clarito. En inglés o en español es lo mismo. Geotextiles, geotextiles. Y esta norma de Geomalla me manda que yo lo ensaye bajo eso en las fichas técnicas usted no va a encontrar, de Geomallas, no va a encontrar esta norma. ¿Cuál debe usarse? Esta, 6637 de 2015. Determinar las propiedades de tensión de las geomallas. Geomallas por, aquí está, la tensión en una dirección y en la otra. Perpendiculares, dice esta norma. Entonces las triangulares no aplican. Por eso es que las triangulares pues tienen otra forma de justificar su resistencia. Es decir, módulo radial y esas cosas. Ok, perfecto. Eso lo dejo a criterio de cada diseñador. Entonces, aquí está la que debe utilizarse. Entonces, bueno, profe, pero si usted sabe eso, ¿por qué no le dice? Aquí está. Ya está dicho. Ya le hemos hecho llegar al Ministerio de la República la sugerencia que hemos comentado en la Comisión de Geotecnia. Aquí no dice nada de los porcentajes de deformación. Le estamos viendo al 2% de deformación debe ser tanto, al 5% debe ser tanto. Y ahí, ¿verdad? Ahí vamos. Después pues podemos conversar más de estos temas. Entonces, recuerden lo que le comenté. Así es que funciona la geomalla. ¿Usted cree que esto va a reforzar este tipo de material? No. Esto es en Panamá.
Me reservo el derecho de decir contratista y proyecto, pero afortunadamente aquí había un tejido debajo y el suelo tampoco era muy malo. Pero la respuesta básica, clásica, es esto es lo que hay. Y digo, sí, pero eso jamás, esa geomalla está de adorno, botaste la plata ahí con esa geomalla. Lo que está reforzando puede ser el geotextil. La geomalla no. A pesar de que tú puedas argumentar que no, que cuando le pasa el de 5 este que está aquí, bueno, sí, eso va a desmenuzar un poco. No, ese matacán no va a entrar ahí. Esto no es aquí en Panamá. Esto es lo que se debe utilizar. Material granular. Entonces, granulométricamente, aproximadamente el 60% de material con tamaño igual o menor de un tercio de la abertura debe cumplir. Es decir, el 60% debe pasar el tamiz de media. ¿Cumplimos nosotros las especificaciones? Afortunadamente sí. ¿Verdad? Tanto la capa base como la subbase están dentro del rango en donde se puede usar tranquilamente sin problemas con la geomalla. Esa geomalla tiene un plano donde yo la voy a colocar y crea una zona completamente confinada, no solamente en este plano, sino unos centímetros hacia arriba. Luego hay una zona de transición y una zona no confinada. Cuando uno trata de explicar esto a algunos contratistas, ¿verdad?, en la consultoría, y decirle, ¿sabes tú que la geomalla también te puede separar? Dice, ¿cómo una geomalla va a separar si eso tiene esos huecotes ahí? ¿Cómo tú me dices que va a separar dos suelos? Bueno, dos suelos granulares sí los puede separar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, se puede hacer el enfoque de diseño por reducción de espesores. Colocando una geomalla yo puedo reducir la capa base o la subbase, generando ahorros sin perder funcionalidad, o puedo dejar los mismos espesores y aumentar la vida útil de esa vía, el mantenimiento. En cuanto a confinamiento, les muestro aquí un ensayo hecho aquí en Panamá, criollito, no es importado ni traído de otro lado. Pues se colocó una caja con bisagras, se colocó un material medianamente compactado, tampoco, aquí no había compactación que se pudiera hacer de manera adecuada, solamente la presión. Una carga, en este caso es una carga femenina, pero una carga al fin y al cabo. Y cuando se abre la caja, esto es un video que yo tengo y se lo puedo compartir sin ningún problema, solamente que extraje estas imágenes. Cuando se abre la caja, pues evidentemente la deformación que tiene este material, ¿verdad?, es poco cohesivo, material granular, pues nada, se desparrama por completo y eso es lo que sucede también en una vía. ¿Qué pasa cuando el material está confinado? Dos capas de geomalla. Vamos a colocar dos capas aquí, hacemos el mismo ensayo, la misma carga, y el confinamiento no solamente es en los niveles donde está la geomalla, sino también donde está por encima y por debajo. Ahí está, la misma carga, todo. Sí se hace un desmoronamiento, por supuesto, con el confinamiento. Lo hicimos con gravilla, y con gravilla funcionó. Solo que esta parte por aquí también se salió un poquito, pero el núcleo como tal queda confinado. Impide la deformación. Entonces, nada, ahí están los videos, ahí están pruebas de cómo funciona. Lo hemos divulgado por muchas partes, el uso de las geomallas. Incluso aquí este papel de la AASHTO indica dónde colocar la geomalla y cuál debe ser el resultado de la resistencia a cierta deformación. Si yo lo coloco más cerca de la superficie, voy a utilizar el 2% de deformación. Debe mínimo darme 6 kilómetros por metro, de acuerdo al documento base que tenemos aquí. Si yo la voy a colocar entre la subrasante y la subbase, entonces voy a permitir 5% de deformación. Es lógico, ¿no? Estoy más lejos de las cargas. Pero allí me debe tener como resistencia mínima 13 kilómetros por metro. Ya. Entonces aquí tenemos diferencia. Yo puedo ahorrarme también, así como hicimos con los textiles, geomalla. Vamos a ver cómo se hace eso cuando veamos los diseños. Ahorro por vía. Hay una formulita empírica donde puedo colocar estos valores y me dice cuánto debe ser el ahorro que puedo tener. Y para cerrar ya, bueno, es que ya estamos terminando, me quedan 5 minutos del tiempo que yo mismo me puse, ¿no? Están las geoceldas. Las geoceldas pues son como geomallas, pero tridimensionales. Entonces el costo también no es el costo de una geomalla. El costo también es tridimensional, ¿verdad? Pero tiene sus aplicaciones, por supuesto. Aquí hay esto no es aquí en Panamá, es un suelo bien blando donde tenemos un geotipo de separación y encima la geomalla, perdón, la geocelda.
¿Qué ventajas tienen? Esto viene plegado, así como lo ven aquí, como si fuese esta culebra. Así vienen. Entonces yo me lo puedo llevar a campo muchos metros cuadrados, en transporte, en logística. Y cuando llego allá, las extiendo. Pongo los pines, entonces son muchos metros cuadrados que yo voy a rellenar con material granular, preferiblemente, aunque puede ser material también con filos, porque estoy haciendo un confinamiento tridimensional. Hay diferentes tamaños, hay diferentes aplicaciones. Todo comenzó, como suele suceder en ingeniería en algunos casos, con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos. Eso me llama la atención de los muchachos. A veces hablamos de ciertas cosas, porque yo he hecho mucho cuento en las clases también. Y le pregunto, ¿ustedes saben por qué ustedes son ingenieros civiles? Entonces algunos dicen, no, profesor, no sé, ingeniero civil, yo soy ingeniero civil. Ajá, porque usted no es ingeniero militar. Pero primero los ingenieros eran militares. Luego cuando se extendió a las universidades y demás, toda digamos, la capacitación, la preparación, se tenía que hacer la distinción entre ingenieros militares e ingenieros civiles. Por eso somos ingenieros civiles, ¿verdad? Entonces los militares comenzaron, esos militares, pues claro, con recursos para investigar, con todo el respaldo, así quien no, ¿verdad? Entonces ellos tienen todo el respaldo, tienen todo. Desde 1975 ese cuerpo de ingenieros ensayó elementos hechos de papel recubierto con cera. ¿Por qué? Porque sus camiones se hundían. Entonces ellos buscaban una manera, eso costaba dinero, incluso hasta costaba vidas. Si yo estoy en guerra y mi camión se hunde, chao, ¿verdad? Emboscada. Entonces tomaron valores de CBR igual a 1 y empezaron a ensayar. Por allá por el 75, contrataron una empresa norteamericana llamada Presto, fabricante de elementos plásticos, y ellos generaron la sociedad llamada GeoWeb. Fue la primera, la de Presto. Eso pues no es secreto ni nada. Ellos produjeron una patente. Primero con polietileno y después con polietileno de alta densidad virgen. Se dieron cuenta que con el polietileno de alta densidad virgen, ¿se acuerdan cuando vimos los polímeros? Los monómeros y los polímeros homogéneos, el homopolímero. HDP virgen no resiste igual que los otros, resiste más. Llegan a utilizar más o menos 6.000 metros cuadrados en operaciones como tormenta del desierto. Imagínense, ¿no? Claro, cuando se vio el auge de las geoceldas, nada. Comenzaron las fabricantes a esperar que se le venciera la patente. Y si no tengo patente en cierto país, pues me voy para allá a hacer geoceldas. Y bueno, empezó el desarrollo de la geocelda a nivel mundial, ¿verdad? Aquí entonces les voy a dejar este comentario. No se los voy a leer porque la idea no es leerlo. La idea es dejárselos para que usted pueda revisarlo posteriormente. Eso le digo también a los chicos, ¿no? Sin embargo, resalto aquí que en su resalte firme tengo 50% menos, digamos, de aplicación de carga cuando no lo refuerzo. Y acá 60% en deformaciones, cuando no está reforzado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es el detalle aquí? Entonces, ¿cómo confina esto? Bueno, se mete el material, también hay una fricción en las paredes y hay una resistencia por empuje pasivo. Esta resistencia por empuje pasivo, personalmente yo no la tomo en cuenta al hacer los diseños. De verdad que no. Así está el confinamiento, eso sí ya no es aquí, ¿verdad? La modelo de nosotros era mucho más interesante que el doctor que está aquí. Entonces imagínense el confinamiento. Es eso. Misma carga, mismo material. Del lado izquierdo no confinado, del lado derecho confinado. Observe la diferencia, ¿verdad? Eso es la geocelda. Mismo material. La diferencia es el confinamiento. Es hacer más pequeño la profundidad de los esfuerzos, ampliar el rango. Observen, W, esto es más o menos el doble. Pero si yo tengo una carga y tengo un mayor área de distribución, pues los esfuerzos van a ser menores, por supuesto. Igual, los esfuerzos de los asentamientos concentrados aquí disminuyen. Todo por tener una plataforma de reforzar el sistema. Aquí, el efecto viga. ¿Verdad? Esto. Así que aquí están las formas de cómo se puede hacer el diseño. Lo vamos a ver con calma después cómo diseñarlo. Por supuesto, igual que en todo geosintético, yo no puedo permitir ni aunque sea neumáticos, menos oruga, vayan a estar encima del material. Debo crear una plataforma de trabajo. La ventaja de la geocelda es que apenas yo meto el material aquí, queda confinado. Ya, mi plataforma es estable, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene siempre que esté anclada en los bordes, ¿verdad? Esa es la ventaja. Entonces, imágenes de cómo pueden ser las fallas.
El aporte de la resistencia al corte, como les digo, los esfuerzos laterales, así es como funciona el confinamiento. Yo, bueno, vuelvo a insistir en la resistencia pasiva. Yo no la considero porque para que se genere debe haber condiciones geotécnicas muy especiales, que se desarrolle la resistencia pasiva. Si ya los que están en el área de geotecnia saben que la resistencia activa debe desarrollarse bajo ciertas condiciones, la pasiva es el doble, el triple, puede ser, de acuerdo a los coeficientes, ¿no? Así que yo prefiero no considerarlo cuando estoy haciendo los diseños, y si se presenta, bueno, perfecto, pero si no, no, es igual cuando hago un muro y tengo una resistencia pasiva en el talón del muro. Yo voy a diseñar el muro y tengo una resistencia pasiva de, no sé, 1 metro o lo que sea, yo no la considero. Porque mañana a alguien se le ocurre quitarla para hacer una calle y chao, perdí esa resistencia, ¿no? Así que no hay que considerar eso. Entonces, a nivel de mercado, tengo por aquí, de 3% hacia abajo, pues puedo utilizarlo en el subgrado, en la subbase, y cuando está de 3 a 7, como ya vimos, en las capas granulares la puedo utilizar. Así es como funciona el mercado de la geocelda, de la geocelda de distintos materiales. Entonces, bueno, creo que cumplí, me pasó un par de minutos. Es lo que quería mostrarles. Yo sé que hay preguntas, debe haber preguntas. Algunos, pues de repente, yo puedo, no sé, responderlas, o me escriben y en el transcurso de la tarde o mañana yo les puedo estar respondiendo a las preguntas que ustedes tengan. Así que Tatiana, queda de la reunión. Déjame ver por aquí. Dejar de compartir. ¿Dónde está eso? Aquí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por tan excelente presentación. Vamos a proceder entonces con el periodo de las preguntas. Un momentico. Aquí voy a compartir. Y voy a proceder a leer sus preguntas que me las estuvieron escribiendo al chat. A ver. Ok, aquí las tengo. La primera pregunta sería, ¿el libro que enseñó al principio de diseño con geosintéticos está acorde con la normativa del diseño del país? Bueno, los diseños del país, básicamente, si son públicos, se guían por la normativa del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esos libros no pueden estar de acuerdo a ninguna normativa nacional, o sea, de ningún país. En realidad, el doctor Robert Kerner, pues pertenecía al IGS Internacional y a otras asociaciones también. Fue uno de los primeros impulsores del uso de geosintéticos y sí tuvo en contacto con muchas universidades, muchos departamentos de Estados norteamericanos, pero de que el libro esté orientado hacia la normativa, no. La respuesta es no. Más bien las normativas nuestras se adaptan a, digamos, a la AASHTO o a los otros departamentos por allí. Entonces, la investigación se hace sin carácter nacional, incluso sin carácter comercial. La investigación se hace, digamos, de manera libre. Así que no tendría por qué cumplir las especificaciones nuestras, pero le comento que las nuestras hacen referencia a las norteamericanas. La siguiente pregunta vendría a ser, ¿existe alguna guía donde se especifica qué tipo de geosintético puedo elegir para un tipo de trabajo específico o para un diseño específico? Yo le mostré al principio una guía para estabilización de subrasantes, ¿verdad? Eso lo creó el Departamento de Transporte de California. En base a sus ensayos, en base a sus investigaciones, determinaron que de acuerdo al CBR, yo puedo mejorarlo aplicando algunas combinaciones de geosintéticos. Así como esa, hay otras guías. Hay otras guías para suelos reforzados. Hay manuales de diseño, incluso en español.
para suelos reforzados, para suelos blandos. Hay que guiarse mucho por el Federal Highway Administration. Ellos tienen mucho documento donde hay incluso nomogramas guías, eso lo vamos a ver cuando veamos los diseños, y son para prediseños. Entonces la respuesta sería sí, sí hay, digamos, algunos manuales, algunas guías que pueden servirnos de orientación. Eso es inicial. Al final el criterio de diseño tiene que imponerlo el diseñador. Tiene que tener algo de experiencia o irla ganando, y en la medida en que tengo información puedo irla verificando en campo. La mejor forma de ganar experiencia es que yo pueda hacer un diseño y pueda verificar en campo que lo que yo diseñé está funcionando adecuadamente. Y si no, tengo que hacer correctivo, ¿verdad? Y aprender. Lastimosamente en ingeniería es así. Digo lastimosamente, porque se aprende de los desastres. Cuando hay un sismo y se caen unos edificios, entonces, bueno, ocurrió el sismo. ¿Qué podemos hacer? Ir a aprender de eso, para mejorar las normativas, para mejorar las condiciones. Esa es la ingeniería, ¿verdad? Incluso los ingenieros forenses también tienen que ver mucho con eso. Así que es la manera de ganar experiencia cuando no se tiene, y de verdad que les recomiendo esas guías. Si quieren me escribe y yo puedo conseguirles alguna información de referencia de eso también, y algunos manuales, ¿no? Ok. ¿Puede un geotextil reemplazar una subbase en una vía? Dar una subbase. La respuesta es no. Yo no puedo eliminar todo el espesor de la subbase para colocar un geotextil. Tiene que hacer un diseño, por ejemplo, no sé, si me habla de pavimento rígido, entonces yo puedo decir, bueno, sí, porque ahí la subbase prácticamente no tiene un efecto significativo, o yo lo voy a hacer con material granular, con capa base, la losa, y puedo colocar un geotextil. Pero si es un diseño que ya está hecho y yo quiero reemplazar el espesor de la subbase por un geotextil, por muy alto que sea el módulo, no va a ser suficiente. Siempre tengo que tener una cobertura, sobre todo también con el geotextil. Por supuesto que voy a poder ahorrar, voy a poder disminuir el espesor, pero mi recomendación es no sustituirlo por completo. ¿Cuánto tiempo pasa para que los geotextiles se cristalicen? Pero eso lo conversábamos también, depende del tipo de geotextil. Les comento. Vimos los polímeros. El polipropileno se cristaliza más rápido que el poliéster. El poliéster resiste más los rayos ultravioleta. Sin embargo, el poliéster no puede usarse, tiene ventajas y desventajas, por supuesto. El poliéster no puede usarse cuando tengo un ambiente muy alcalino. Empieza una degradación química del poliéster, que no lo sufre el polipropileno. Entonces, si yo tengo de repente, no sé, una lechada o tengo concreto y voy a colocar el geotextil cerca, esos ambientes son dañinos para el poliéster. Pero en cuanto a rayos ultravioleta, yo le comentaba que más o menos 45 días, una vez que se ha abierto el plástico, ¿verdad? Siendo, pues, bien conservador, viendo... Nosotros, el ensayo que se hace es de 500 horas. Es decir, yo ensayo mi geotextil y le hago una prueba de tensión, por decirle algo. Me dio, no sé, 200 kilonewtons por metro. Perfecto. Luego someto ese mismo geotextil, otra muestra, por supuesto, a 500 horas de rayos ultravioleta. Eso es en laboratorio, o sea, simulado, por supuesto, toda la radiación, etcétera, y vuelvo a ensayarlas. Entonces, al ensayarla, voy a medir cuánto es la resistencia. Y de acuerdo a las fichas técnicas, dice que debe ser más o menos un 70% de la resistencia original. Después que se mide a 500 horas de rayos ultravioleta. Entonces, más o menos por ahí, entre 30 días, yo considero entre 30 días y 2 meses, puede estar allí, pero más no, se va a empezar a cristalizar. ¿En Panamá existe algún tipo de suelo que por sus condiciones químicas sean perjudiciales para los geosintéticos? No, la verdad no. La verdad, los suelos, digamos, que se producen por efectos químicos, como pueden ser las arcillas, con los geotextiles o geomallas, no, ellos son inertes. Esa es la ventaja. Por eso les comentaba que para que uno de estos geosintéticos se degrade estando enterrado, debe ser una condición que todavía no se conoce, porque es un plástico. Entonces, no hay suelos que vayan, ni siquiera los orgánicos, porque la capa, aunque no se usan suelos orgánicos, las capas de geotextiles que se han ensayado
han mostrado que no son biodegradables ni son químicamente degradables. Con todo y eso, hay unos factores de reducción que se les aplican, por si acaso, ¿verdad? Pero ya vamos a ver eso que no son tan prioritarios. ¿Conoce alguna lista de proveedores que actualmente estén aprobados y hayan sido utilizados en proyectos en Panamá? Actualmente hayan sido aprobados. ¿Cómo aprobado? ¿Aprobado dice? Sí, correcto, que hayan sido aprobados. Que sus geotextiles hayan sido aprobados. Aprobado. Pero no comprendo bien el concepto de aprobados. ¿Será por algún laboratorio acreditado? Puede ser, ¿no? Acreditados debería ser, sí. Podrían ser acreditados. En Panamá hay varios distribuidores, varios consultores que conocen del tema. Aquí tenemos al ingeniero Abdiel Batista de Progeo. Estoy en Geobrik. Ahí puedo mencionarle, por ejemplo, en mi experiencia, consultores que usted puede confiar porque tienen incluso laboratorios propios, como la gente de PAFCO, MSC Chain, Macaferri, Tensar. Son empresas que tienen años trabajando con geosintéticos y tienen un alto respaldo. Hay otras que han salido últimamente y tienen que ganarse un espacio en el mercado, por supuesto, y que pues uno debe asegurarse que las condiciones donde tanto de almacenamiento como de la parte técnica sean las adecuadas. Pero ese listado, más o menos los que recuerdo aquí, hay otros más por allí que puedo también darle la lista, ¿no? Pero eso de acreditado, aquí en Panamá no hay laboratorios. Cuando veamos drenaje, vamos a ver que los Guide Lab, que son algunos laboratorios acreditados en Panamá, pues todavía no hay que hacer ensayos en otros lados. La Universidad Tecnológica sí puede hacer ensayos. Recuerdo cuando estaba el ingeniero, y se me fue el nombre del ingeniero Yao, hicimos algunos ensayos en geotextiles para algunos proyectos que nos los pedían. Entonces, hacíamos ensayos de tensión, hacíamos ensayos incluso de abertura aparente, y se puede hacer allá en Tocumen, se pueden hacer. Pero no es un laboratorio que sea acreditado para hacer todos los ensayos. Se pueden hacer algunos, pero no todos. Aquí hay una pregunta, pero la pregunta está cortada. Déjame formularla. Dice, ¿dónde se podría obtener comportamiento de los geosintéticos de manera general con altos niveles freáticos? ¿Puede utilizarse geomallas conjuntamente con geotextiles? Sí, geomallas y geotextil se han utilizado en varios proyectos, sobre todo en proyectos con el CBR, si estamos hablando de proyectos viales, con CBRs por debajo de 2%, por debajo de 1.5%, se han utilizado geotextiles y geomallas, ¿verdad? El hecho de tener niveles freáticos, lo vamos a ver cuando veamos drenajes, cómo podemos abatir esos niveles freáticos, pero sí se pueden utilizar esas combinaciones. De hecho, se entiende que si estoy usando geomalla es porque tengo un material granular. Y si tengo un material granular, pues se supone que es un material drenante. Eso no necesariamente es así, porque a veces tiene finos y tiene fillers y cosas así, pero vamos a asumir que sí, que tengo un material granular en donde puede drenar y estoy usando la geomalla. Así que si el nivel freático sube, pues el mismo espesor que tiene la geomalla pudiera servir para drenarlo. Así que sí se pueden utilizar en combinación. Ok. Aquí hay una consulta con respecto a cuándo se debe coser o traslapar el geotextil. Según entendido que con el CBR. Sí. Hay una que ha determinado el IGS y también en Estados Unidos, y se han comprobado en otros países, que cuando el CBR debe estar por debajo de 1, más o menos, si el suelo está saturado, yo debo coser el geotextil. Y hay unas costuras especiales. No se puede coser, digamos, sin tener conocimiento. ¿Por qué? Porque esa costura tiene una cierta resistencia relacionada con la resistencia del geotextil. Hablando de geotextiles, tejidos, porque si yo voy a coser un no tejido, la aguja se me va a ir. Los no tejidos se fabrican con agujas. Entonces, para coser un tejido, yo necesito tener una máquina portátil
un hilo especial de poliamida, nylon se usa en algunos casos, que tenga una resistencia relevante con la resistencia a tensión del geotextil. Tiene que haber una relación entre ellos. Entonces también existe documentación al respecto. Y de acuerdo al CBR, también los traslapes van aumentando. Si es menor el CBR, el traslape es mayor. Hay traslapes incluso de 1 metro. El traslape típico podemos hablarlo de un pie, más o menos, 30 centímetros. Eso es lo que podemos traslapar geotextiles de acuerdo a la deformación que vaya a tener la subrasante y no vamos a tener problema con eso. Pero si es muy blanda, sí hay que coserlo. Si las geomallas triaxiales no están normadas en el capítulo 59 del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, la pregunta es, ¿por qué el MOB acepta en los contratos de diseño y construcción geomallas triaxiales? Ok, en el aspecto de las geomallas, ustedes vieron el capítulo del MOB, creo que el 59, en cuanto a geomallas. Allí no se especifica biaxial o triaxial. Sencillamente habla de geomallas. ¿Verdad? Habla de geomallas, sí indica una forma de medir la tensión. Está equivocada. Entonces, al indicar la forma correcta, tiene una forma de ensayo que es en 2 direcciones, perpendiculares. Como ya les comenté, la triaxial no se le puede hacer eso, la triangular. Sin embargo, los ensayos que se han hecho con triangulares tienen una resistencia radial, que ellos hacen la equivalencia con una resistencia biaxial. Entonces, recuerdo que en las primeras etapas, no es que, bueno, ya esos funcionarios no están, pero recuerdo haber asistido a pruebas de campo en el Ministerio de Obras Públicas, aquí en Panamá. Pruebas de campo de utilización de la geomalla triaxial. No recuerdo cuál modelo era, porque, como usted dice, no aparece una norma que me mida la tensión dentro del capítulo. Y la que está tampoco aplica para las biaxiales. Entonces, se hicieron ensayos de campo para poder autorizar el uso de esas geomallas y ustedes se dan cuenta que se utilizan. Entonces, mi comentario es que como diseñador, usted puede decidir cuál es la que más se acomoda a su criterio de diseño. Haga ensayos. Puede hacer ensayos. De hecho, por ahí hay unas propuestas de hacer tesis. Lo que pasa es que en la Universidad Tecnológica, pues ahora los muchachos pues, van haciendo maestría, ¿cómo se llama? Estas materias de maestría, etcétera, y están chifiando las tesis. Pero hay tesis que se pueden hacer aquí en Panamá y que son documentos válidos que nosotros podemos tener de investigación y sacar conclusiones propias, nacionales, con nuestro clima, con nuestro suelo. Así que por eso es que se las aceptan, porque ya se hicieron pruebas, e incluso se hicieron, para hacer el comentario, extender un poco el comentario, con geoceldas. También asistí invitado a algunas pruebas con geoceldas aquí en Panamá, para poder que el Ministerio de Obras Públicas diera el go y aprobara el uso de geoceldas en ciertas condiciones. Se hicieron pruebas y las pruebas pasaron, así que hay evidencia. Incluso debe haber documentación escrita de esas pruebas, solo que bueno, los funcionarios creo que ya fueron reemplazados como suele suceder y habría que rastrear esos documentos, ¿no? Tengo una última pregunta. En cuanto a costo, una combinación de geotextil de separación y una geomalla de refuerzo en un suelo con CBR muy bajo, menores de 3%, versus tener que reemplazar material de subbase u otro método de estabilización, ¿cuánto podría ser un rango de porcentaje de ahorro? Oiga, imagínense que nosotros, ¿cuánto puede estar costando la capa base, el metro cúbico, la yarda? Aquí pues, hablamos de yarda. Somos bilingües a nivel de sistemas de unidades, ¿no? Hablamos de yarda, la mezclamos con metro, la pulgada, con... Ok. ¿Cuánto puede estar costando? No sé, $23, no sé, ustedes tienen más idea que yo en cuanto a costos. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de geotextil? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de geomalla? Dependiendo de la resistencia. Esos metros cuadrados puede estar costando, no sé, 1.50 de la geomalla. $1.20 el de los geotextil, o menos, $1 el de geotextil. Redondeemos a 2.50 por metro cuadrado. Usted haga la multiplicación por el ancho y la longitud. Y ya vamos a ver cuando veamos la sustitución en diseño. Por lo general,
colocar geotextiles y geomallas siempre produce ahorros. Y no es que yo me esté ahorrando y ponga en riesgo la funcionalidad de la estructura. No, estoy ahorrando y la funcionalidad queda igual o a veces mejor con la sustitución. Así que sí es un negocio utilizar geotextiles, incluso cuando tengo suelos muy blandos. Bueno, aquí nada más tengo es un comentario final que, buenas tardes, deben pedir que las empresas que se dediquen a la geotécnica con geosintéticos estén registrados en la JTIA como Progeo y Geogreen. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la presentación en la tarde de hoy. A la orden. Y les recordamos a todos que mañana vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación con el tema número 2, diseño de vías no pavimentadas con geosintéticos a la misma hora. Y antes de retirarse, le queremos recordar que nos sigan por todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Sin más que agregar, entonces nos despedimos hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Nos esperamos mañana a la misma hora. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, ingeniero.